Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, nos trasladamos rápidamente para seguir muy ligado a lo que estabas conversando tú, porque desafortunadamente durante todo este último año hemos estado liderando o estando dentro de las 5 comunas de los rankings más negativos. Ha sido una realidad y que también se pudo confirmar ya el día de ayer, cuando la Cámara Nacional de Turismo, de Comercio y Turismo, presenta su estudio sobre victimización y seguridad en la pandemia, donde nuevamente la región de la Araucanía está dentro de las 5 comunas donde más incrementó la victimización, llegando alrededor del 50%, un poquito más, lo cual habla de números que no han disminuido, por el contrario, han aumentado y considerablemente. A nivel nacional, para comparar, Miguel Ángel, el promedio fue de un aumento del 48.8%, en nuestra región bordeó el 52%, cifras donde nos dejan nuevamente por sobre la media. Y justamente para conversar de eso y de otros temas también ligados al comercio, que estamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Valenzuela. Gustavo, bueno, lo hablábamos antes de salir al aire, es una tras otra, podríamos decirlo. Primero son los locales cerrados por la cuarentena, y ahora sumamos que principalmente en hoteles y restaurantes la victimización ha aumentado considerablemente, llegando por sobre el 50% en Temuco, una situación bastante preocupante. Muy preocupante, lamentablemente. Ayer se hizo el lanzamiento de esta encuesta de la victimización en el comercio por parte de la CNC, la Cámara Nacional de Servicios, Comercio y Turismo, y lamentablemente nuestra región nuevamente aparece en los índices más altos de la victimización en el comercio. Y eso está reflejado en estas cifras tan duras que nos presentaron el día de ayer las autoridades encargadas de hacer este tipo de encuestas, donde la mayoría, y más del 50% de los encuestados respondió que efectivamente había sido víctima de algún tipo de acto delictual. Y eso deja de manifiesto de que nuestra situación en pandemia no está siendo controlada tampoco en ese sentido por las autoridades. Demuestra que parece que los delincuentes tienen un tipo de pasaporte permanente para poder trasladarse de día o de noche para hacer este tipo de fechorías que afecta al comercio que está en las ruinas. O sea, si entran a robar un comercio que no ha tenido utilidades durante un año, sin duda es un perjuicio mucho mayor que cuando el comercio está actuando en forma normal. Así que el llamado a las autoridades es a controlar. No podemos permitir que en cuarentena estos hechos aumenten, debieran de disminuir. Eso demuestra nuevamente de que las cuarentenas no sirven para controlar la pandemia y menos para controlar la delincuencia. Ahora hay dos tipos de delitos que se marcan y que quizás estaban presentes antes, pero en menor medida, y que presentaron un aumento considerable. Uno tiene que ver con los locales que están cerrados a raíz de la pandemia, que están siendo asaltados, rompiendo cortinas, y cuando el dueño llega a ver su local, se encuentra con que no le queda nada dentro, que lo desvalijaron. Y lo otro, el aumento en la violencia de los delitos con armas de puño y con arma blanca. Son dos hechos que remarca este estudio. Claro, o sea, agregamos esto de que los locales están cerrados, obviamente son mucho más vulnerables al robo, porque están cerrados las 24 horas del día. Entonces, claro, recurrir y tratar de vulnerar la seguridad que tiene ese local, hoy día para un delincuente al parecer le está siendo mucho más simple que cuando estábamos en época normal de apertura. Y obviamente eso es un daño muy enorme, como lo dije recientemente, robar, asaltar o dañar la estructura misma del local, porque a veces no se roba nada, pero sí se dañaron las chapas de seguridad, las cortinas de seguridad, y eso involucra además un gasto bastante millonario, incluso en algunos locales comerciales que han invertido mucho dinero en seguridad para poder brindar seguridad también a su mercadería, sobre todo en esta época que estamos viviendo de cuarentena. Y yo creo que eso, o sea, la autoridad debe estar presente, debe estar más presente en este tipo de actos para poder controlarlos. La autoridad policial actúa también de presencia
y hoy día vemos que lamentablemente por la situación que vive nuestra región, vemos poco carabinero circulando en nuestras calles, y eso es producto de lo que se vive como región en el otro contexto que vivimos con preocupación también. Así que eso es, yo creo que se deben tomar medidas. Esta encuesta debe servir para que las autoridades un poco se replanteen las formas que están tomando para ver controlar la delincuencia. Además vemos, como bien lo dijo usted recién, de que el mismo delincuente está actuando con armas ya mucho más letales. Antes un robo con un cuchillo y ahora ya estamos hablando con armas de fuego, y eso demuestra de que también hay un descontrol en poder controlar este tipo de armamento, que no solamente aparece en poder de ciertos grupos delictuales, sino que también ahora está en todo tipo de delincuentes, ya sea mecheros, gente que se dedica a robar casualmente a lo que encuentre, y eso también habla de otra situación muy preocupante, que hay un poder de fuego, de armamento, que hoy día disponen los ladrones o delincuentes que hoy día nos afectan. Ahora, yo lo primero que decía, parece que es una mala tras otra para el comercio, porque lo hablábamos, estamos hablando de alrededor de 200 empresas que ya han tenido que cerrar las cortinas, números que usted me decía, son números frescos, están recién llegando, pero la delincuencia, las cuarentenas que se están viviendo pueden hacer que incluso este año sea peor. De hecho, estos 4 meses ya son peores que todo lo vivido el año pasado, donde ya cerraron 200 empresas sus cortinas. Así es, lamentablemente, y era lo que se esperaba producto de estas prolongadas cuarentenas. Recién lo hablábamos, lo conversamos, de que llevamos 4 meses del año, y en estos 4 meses del año hemos recién podido abrir 20 días, con suerte. Entonces, obviamente que las cifras que se demuestran por el Ministerio de Economía, que hablan de 200 y tantas y un poco más de pymes quebradas el año 2020, este año, con la cantidad de días trabajados que llevamos, sin duda alguna que esta cifra va a aumentar lamentablemente. Y con ello, es lo que nosotros hemos advertido a la autoridad, con ello se van a perder muchas fuentes laborales. Esta región ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo. Si cierran 300, 400, 500 pymes este año, esa cifra se puede duplicar. Así que a tener cuidado, y por eso es el llamado a la autoridad a ser controladas las cuarentenas. Las cuarentenas no están dando resultados en nuestra región ni en ninguna parte del mundo. Y es por eso pero sí daña mucho la economía. Es por eso que yo creo que debiera pensarse en cuarentenas menores, de menor cantidad de tiempo, menos prolongadas, no 90 días como llamamos nosotros, perdón, 60 días y 90 días para ir a las casas. Que son 2 comunas que están interrelacionadas permanentemente, porque la gente que trabaja en Temuco, la mayoría vive en Padre Las Casas, entonces hay que hablar como un todo. Y es por eso que el llamado a la autoridad es que nos liberen lo antes posible, si no esta situación económica de una región tan empobrecida, además, se va a ver muy acrecentada producto del cierre de muchos emprendimientos, muchas pymes que hoy día están viendo cómo poder surgir y viendo lamentablemente que no tienen un horizonte muy claro. Carlos. Se sienten más vulnerables a raíz no solo de lo que se está viviendo con la pandemia, sino que también de la delincuencia. Sienten que quizás la autoridad lo ha dejado un poco de lado al comercio en general. De hecho, conversábamos y le hacía la misma consulta ayer al presidente de la Cámara de Detallistas, René Insunza. ¿Sienten que los han dejado de lado, que han sido incluso discriminados durante todo este proceso? Bueno, yo creo que lo que pasa es que nuestra región vive una situación muy compleja, que es el tema de la inseguridad, de lo que vemos los atentados terroristas que sufren en diferentes sectores de nuestra región. Y eso obviamente tiene la autoridad enfocada en controlar esa situación, que es muy valorable de todas maneras. Pero también obviamente va a haber que preocuparse un poco más del comercio, de vigilar más, de tener más presencia policial en las calles, que la autoridad sanitaria también cumpla su rol como tal, y que podamos controlar también el comercio ambulante, que hoy día vemos que el comercio ambulante también está en las calles, y eso tiene que controlarse también de una u otra forma, dado que si estamos todos cerrados, estemos todos en las casas. Hay mucha ayuda para la gente que está en una situación social extrema. No así para el comerciante tiene que recurrir a sus ahorros, a su patrimonio, en muchas ocasiones ha tenido que vender, deshacerse de sus activos para poder solventar la situación extrema en la que estamos viviendo hoy día, y incluso siendo tan solidario con sus colaboradores que para no despedirlos ha tenido que recurrir a esos ahorros económicos para poder
impedir que ellos despedir a más gente. Y eso es muy valorable. Hay muchos comerciantes. Siempre se habla que el empresariado solamente piensa en su desarrollo y crecimiento económico. Hoy día está demostrando el empresariado de que también es solidario. Y es solidario con su personal, porque hoy día el capital humano es muy valorable. Si perdimos a una persona que está 20 años trabajando y haciendo el trabajo de una excelente forma, no lo vamos a querer perder porque tarde o temprano se tiene que reactivar. Entonces el empresariado hoy día confía en que esta situación se va a revertir, pero también la autoridad tiene que tener conciencia que esto no puede ser eterno. Una semana más de cuarentena, vamos a tener una cesantía enorme en nuestra región. Pérdida de puestos laborales enorme, quiebras de pymes, ni pensarlo. Por eso hay que cuidar el bolsillo y cuidar la salud. Ahora sí te escucho, Miguel Ángel. Carlos, junto con saludar a Gustavo, la gente le hace sentido lo que plantea el dirigente, porque dice Ricardo Acuña, los delincuentes andan hasta con salvoconducto o permiso para poder cometer sus fechorías. No se entiende que aumente la cantidad de delitos en cuarentena. Se entiende que nadie puede salir a la calle. Y segundo, en horas de toque de queda, que es también una hora restrictiva para el desplazamiento ciudadano, Carlos. Sí, bueno, la gente hace eco de lo que usted señala, que parece ser que la delincuencia tiene un permiso especial en la comisaría virtual para funcionar ya sea en horario de día y en horario de toque de queda, que es una situación realmente irrisoria. O sea, la gente con 2 permisos a la semana, 2 horas y con problemas ahí para poder salir a hacer trámites en largas filas que hay que hacer, pero en definitiva genera algo muy irracional esto que está sucediendo. Claro, es muy extraño. Nosotros, la gente de trabajo, la gente de bien, que se va a sus casas en sus horarios que corresponde, con sus permisos que la autoridad le permite, pero vemos cómo entonces estos delincuentes están saliendo a las calles en la noche, porque en la noche donde funcionan. Eso está demostrando que algo está pasando en las noches. A lo mejor las noches está transformándose en un territorio de nadie, a lo mejor falta más control. Ahí hay que también conversar esa parte, la autoridad correspondiente tiene que hacerse una autocrítica y ver que esta situación está pasando por algo, y ese algo tiene una razón de ser. Así que lamentamos de que estos malhechores tengan esa posibilidad, tengan ese permiso virtual que a lo mejor se lo da alguien extraño en la oscuridad por ahí para que pueda circular, pero sí le está trayendo grandes ganancias, utilidades, porque roban, asaltan y son muy pocos los que encuentran. Eso es una realidad, igual que las fiestas clandestinas. Las fiestas clandestinas encuentras una, pero seguro que hay 10 fiestas que se hicieron antes y es una la que encontraron. Entonces don Miguel Ángel podrá ver allá en el set, en el estudio, de que esta situación es transversal. No solamente en el tema de la delincuencia, sino que también en el cuidado de las personas. Nosotros hemos hecho siempre un llamado a las personas, a nuestros socios y al público en general, a nuestros clientes, que se cuiden, se protejan. No estén haciendo fiestas masivas, concurrencias. Viene el Día de la Madre, un día muy especial para el comerciante y para todos nosotros. Los que no tenemos madres, ni siquiera podemos ir a verla al cementerio. ¿Por qué la autoridad no abrió los cementerios el Día de la Madre? Ese es otro ejemplo, ¿se fija? Pensando en la persona, imagínense que llevamos un año, más de un año, donde hemos tenido situaciones muy críticas. El Día de la Madre es un día muy especial. No se permite ir a los cementerios, no se permite comprar los regalos, se pueden comprar por internet, pero no es lo que todos pueden acceder. Pero el día de la Madre para el comercio es una de las fechas más importantes del año en ventas. Históricamente así lo ha sido. Hoy nos condenan a estar cerrados, no nos liberan y ojalá que se entienda de que el daño también va a ser mucho más allá de lo que la autoridad a lo mejor está pensando. Sabemos que la salud está primero, sin duda nosotros no estamos en contra del cuidado sanitario, pero lo que sí nosotros ofrecemos es que en el comercio no hay contagios masivos. ¿Dónde están los contagios masivos? Está en la locomoción colectiva. Usted puede ver micros, puede ver colectivos que la gente va con las ventanas cerradas, por ejemplo. Nosotros hemos estado haciendo estudios con un experto en seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción que nos está ayudando, y hemos hecho estudios donde evidentemente, y lo dice también la subsecretaria Daza, de que la ventilación es fundamental. Dice ventilación, ventilación, ventilación. Súbase una micro. ¿Qué es lo que ve? Todos los vidrios cerrados. Llena la micro. ¿Por qué? Porque hace frío. ¿Pero qué prefiere? Andamos con estas mascarillas.
nos protegen de la respiración del frío. Por lo tanto, tener las ventanas abiertas en una micro no es el peligro como era antes cuando uno respiraba el aire frío directo. Hoy día hay una mascarilla que nos protege, respiramos un aire un poco más tibio y eso impide que también nos resfriemos. Pero primero está el contagio del coronavirus. Y eso es ahí donde yo creo que la autoridad sanitaria, la autoridad de transporte también debería fiscalizar el tema de los transportes públicos. Tenemos buses interurbanos que van saturados de gente y ellos mismos no controlan, no abren las ventanas, cierran todo porque la gente va entumida. Pero, insisto, es preferible un resfrío normal que un COVID que pueda ser letal. Sí, de hecho, el punto que mencionaba de las fiestas clandestinas, lo mencionaba el fin de semana, hubo, Miguel Ángel, recordando a toda la gente, 14 denuncias, 14 fiscalizaciones. En una de ellas incluso habían funcionarios públicos, funcionarios del área de la salud y usted me decía, o sea, se hacen las fiestas clandestinas y qué daño le puede hacer, por ejemplo, una peluquería que llevan literalmente 1 año, 2 meses cerradas. Entonces ahí se siente un poco la injusticia, la impotencia quizás por parte del área del comercio en ese aspecto. Sin duda, yo creo que hay muchos comercios que pueden abrir en cuarentena y eso es lo que nosotros queremos hacer entender a la autoridad y por eso estamos preparando este protocolo para reapertura en cuarentena, porque creemos primero de que hay comercios, como bien lo dice usted, las peluquerías. Y otros comercios menores, están los sistemas por ejemplo, de venta de otros tipos de productos, hay una infinidad de comercios que pueden abrir con mucha cautela y mucha seguridad. Y es por eso que creemos de que nosotros se contradice un poco, o sea, nosotros estamos restringidos, no podemos hacer fiesta, pero tenemos ahí la autoridad sanitaria enfiestada. Entonces, por favor, demos un mensaje claro y preciso para que nosotros también como comerciantes, como Cámara de Comercio, que estamos preocupados de nuestros socios, ningún socio nuestro, por ejemplo, ha sido sorprendido con una apertura ilegal en su negocio. No hemos tenido fiestas clandestinas tampoco. Entonces, por favor, nosotros hemos cooperado, hemos puesto todo de nuestra parte para que esta pandemia, esta enfermedad se controle, pero si no está siendo controlada no es por culpa del comercio, que es el primero que se daña cuando aumentan los contagios, es el primero que cierran, es el primero que es dañado, que nos obligan a cerrar las cortinas y no podemos atender y menos obviamente dar el trabajo a todos nuestros funcionarios y colaboradores que nos acompañan. Miguel Ángel, ¿alguna consulta más desde estudio? No, queda clara la posición del gremio, Carlos, así es que vamos a ver qué pasa con ese planteamiento que están haciendo para ver la posibilidad de poder abrir algún sector del comercio que está pasando por momentos tremendamente difíciles. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cuándo deberíamos tener alguna novedad respecto al protocolo que están elaborando, trabajando en conjunto con la Cámara de Detallistas, también con la Seremi de Economía? ¿Cuándo debería haber alguna novedad al respecto? Y también el intendente Magnoli se ha comprometido a presentar, porque nosotros estamos siendo, como siempre, muy respetuosos de la autoridad. Primero, lo hablamos con la autoridad de salud, con la Seremi de Salud, la señora Gloria, con el intendente y también con Economía. Y la idea es crear este protocolo para presentarlo y que el intendente lo presente y él nos apañe en ese sentido. Él se comprometió, lo cual le agradecemos mucho. Él siempre ha estado preocupado de estar con nosotros, de ver la situación real que estamos viviendo y creemos de que la forma real es que nuestras autoridades se empoderen de sus cargos y presenten también las inquietudes, y para eso están. Las autoridades están para presentar las inquietudes que tiene cada región, no es para estar, digamos, ocupando un cupo disponible. Yo creo que las autoridades, como muchos lo hacen, no digo que todos, pero muchos lo hacen en pos del desarrollo de la región para llevar y presentar a Santiago, a la jefatura máxima, la problemática de cada región. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que tener voz y voto también desde regiones para la capital, donde se toman las grandes decisiones. No puede ser que Santiago determine ciertas restricciones cuando, por ejemplo, el tema de los restaurantes que van en etapa 2 pueden abrir en terrazas, siendo que aquí el 50% de los restaurantes no tiene terraza. Entonces es algo muy contradictorio. Entonces hay que pensar, en Santiago todos tienen terraza. En Temuco y el sur en general no tiene terraza porque llueve mucho. Entonces ocasionalmente en verano se abren las terrazas.
pero no es así habitualmente, por lo tanto hay que pensar en una situación especial también pensando en los restaurantes en el sur de Chile. Para eso en el protocolo mencionamos nosotros y hacemos hincapié en la medición de la calidad del aire, el CO2, que es un instrumento que nosotros estamos dispuestos a invertir, a comprar. Ya se pidieron una partida a China para tener los locales y poder ir midiendo la calidad del aire. Si sube mucho la contaminación, baja la calidad del aire en el fondo, se pueden abrir protocolos de seguridad que son ventilación y sacar público para que se retome los índices normales del CO2. Muchas gracias, Gustavo, como siempre, por su tiempo y poder conversar acerca de la realidad, Miguel Ángel, que está viviendo el comercio. Ya lo hablábamos ayer, es un momento crítico. No sabemos cuándo va a terminar esta cuarentena. Hoy día la positividad alcanza el 16% en la región. Todavía es bastante elevada esa positividad. No ha podido bajarse a los márgenes que buscan terminar con las cuarentenas, que es una positividad menor al 10%. Bueno.